Dios los bendiga, hermanos queridos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Bienvenidos a la casa de Dios. ¿Cuántos vinieron a escuchar una palabra de parte de Dios? Dice que la palabra de Dios es alimento a nuestra alma. ¿Qué es la palabra de Dios? Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Amén. O sea que la palabra de Dios, hermanos queridos, es una palabra espiritual y el Espíritu de Dios nos guía hacia toda verdad. ¿A dónde nos guía el Espíritu de Dios? Hacia toda verdad, para no ser engañado por el enemigo, hermanos queridos. La Biblia nos enseña que Satanás es el gran mentiroso. Amén. Y que la mentira nació en él. Por eso, en esta semana, hermanos queridos, la semana pasada he tenido un sueño profético. Los sueños proféticos te avisan, hermanos queridos, sucesos futuros como las palabras proféticas. Y muchas veces Dios nos advierte de ciertos peligros que muchas veces tenemos que atravesar en nuestra vida como cristianos, como creyentes, como hijos, como hijas de Dios. Amén. Y en ese sueño Dios me advertía que iba a venir un gran ataque demoníaco en contra de mi vida, de mi integridad, porque el diablo no solamente va en contra de nuestra vida, sino que va en contra del ministerio, va en contra de nuestro testimonio. Amén. Porque nuestro testimonio es el que tiene peso en el mundo espiritual y en el mundo natural. Amén. Entonces, hermanos queridos, como me pasó en el sueño profético y la advertencia que el Señor me dio, me vino un ataque demoníaco en contra de mi vida. ¿Para qué? ¿Qué es lo que busca Satanás? Que hagamos resurgir nuestra vieja naturaleza. Entonces me vinieron a provocar para que de mí se desprenda el viejo hombre, que lo tengo sujeto y lo tengo sometido al señorío de Cristo. Amén. Y sometido a la palabra. Porque cuando, hermanos queridos, el diablo te hace sacar la vieja criatura, es una manera de ganarte una batalla. Y que vos pierdas territorio en lo espiritual. Porque el enemigo no le teme a los nombres de los ministerios ni los cargos que tiene uno en la iglesia. Amén. A él no le importa eso. Lo que el diablo siempre va a querer atacar es tu integridad. ¿Y qué significa ser una persona íntegra? Una persona que es completa. Dice que en Cristo estamos completos. ¿Cómo estamos en Cristo? Hermanos queridos, en el momento que fui atacado, porque Satanás usa personas. ¿Qué usa Satanás? Usa personas, usa situaciones, ¿sí? Que quiere hacer que de nuestro ser interior brote, hermanos queridos, esa persona que éramos antes cuando estábamos sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Y fue un momento duro, fue un momento difícil, no fue un momento fácil para mí, hermano. Amén. Pero me acordé de la advertencia que el Señor me había dado a través de sueños. Entonces pude someter mi carne, la até en el nombre de Jesús, porque a veces tenemos que atarnos a nosotros mismos. Decir al que está al lado tuyo, a veces tenemos que atarnos a nosotros mismos para no dejar salir esa vieja criatura, hermanos queridos, que nos retrasa en el propósito de Dios. Y sabe que cuando, hermanos queridos, hermanas queridas, pude someter mi vieja naturaleza y no obré como el diablo quería que obre, con mis fuerzas naturales, buscando la justicia natural, amén, dejé que Dios haga justicia. Y encomendé la causa en las manos de Dios y me acordé que el Señor me advirtió para que mi pie no tropiece en piedra. Y sabe que una vez que pasé la prueba, aprobado por el Señor, cayó sobre mí una paz, esa paz que
pasa todo entendimiento. Porque ¿qué hubiera pasado? Yo me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera reaccionado? Si yo le hubiera dado lugar y libertad a mi vieja naturaleza. Hoy estaría pagando consecuencias, quizás estaría disciplinado, hermano querido, estaría triste, estaría amargado. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el diablo, hermano querido. Pero al salir aprobado, hermanos queridos, es todo lo contrario, viene la paz de parte de Dios, porque paz simboliza haber pasado la batalla, haber pasado la guerra. Paz no significa ausencia de guerra, todo lo contrario. Paz significa haber pasado la batalla, haber pasado la guerra y después estar en paz, hermanos queridos. Y eso es lo que Dios produjo en mi corazón después de haber pasado, y fue una prueba dura, hermano querido, difícil. Amén. Entonces Dios me pone esta palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, y versículo 12. Y los quiero compartir con todos ustedes. Hoy estuve haciendo un estudio exhausto de un versículo solo, pero que tiene tanta riqueza ese versículo que hoy lo vamos a reflexionar entre todos y vamos a ver lo que Dios nos habla a todos en esta noche. Amén. Libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 12. Y dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo encontraron? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te damos gloria, honra, alabanza, Señor. Y en esta hora humildemente te pido sabiduría, te pido revelación, Señor, para poder soltar este mensaje, Señor. Vengo como persona, como ser humano, Señor. Y, Señor, permito que el Espíritu Santo fluya a través de mi vida. Quiero ser un vaso en tus manos, Señor. Y que esta palabra, Señor, pueda ser de edificación para la iglesia, Señor. Y que tú nos puedas hablar en esta noche. Y que podamos, Señor, entender cuál es tu voluntad perfecta para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso a esta palabra. Fíjese, hermanos queridos, hermanas queridas, cómo comienza este texto inspirado por el Espíritu Santo a través de la vida del apóstol Santiago. Bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado significa una persona que es afortunada, una persona que es feliz. Pero cuando muchas veces se nos presentan pruebas, cuando se nos presentan tentaciones, cuando se nos presentan diferentes problemas en nuestras vidas, lo menos que nos sentimos personas afortunadas. Todo lo contrario, lo que el diablo nos quiere hacer sentir es que seamos personas desafortunadas. No quiere el diablo que seamos personas felices, todo lo contrario. Cuando viene la prueba, el diablo quiere que seamos infelices. Preguntale al que está al lado tuyo, cuando vos tenés una prueba, ¿vos te ponés feliz o te ponés infeliz? ¿Sos afortunado o sos desafortunada? Porque fíjese, hermanos queridos, que cuando estamos pasando una prueba, decirle al que está al lado tuyo, ¿qué decimos? ¿Gloria a Dios o ay, ay, ay? Ay. Bienaventurado, feliz, afortunado. Pero ¿sabe quién es el que se pone infeliz y el que se siente desafortunado? En la carne. Amén. Porque en el espíritu nos podemos sentir afortunados cuando vos estás fortalecido. Pero ahí hay una lucha entre el espíritu y la carne.
como me pasaba a mí. Yo tuve una lucha entre el espíritu y la carne en ese momento, cuando tuve el ataque de los demonios, hermanos queridos. Y yo tuve que decidir o hacerle caso a la carne, a lo que sentía, a la rabia, a la bronca, o hacerle caso a lo que Dios me dice en su palabra. Porque si nosotros decimos que somos creyentes, que somos seres espirituales y que vivimos en el espíritu, en el momento de la prueba, ¿a quién tenemos que escuchar, hermano? ¿A quién? ¿Y escuchamos al Espíritu Santo o escuchamos nuestro corazón? Por eso hoy el Señor nos habla, hermanos queridos, y nos recuerda que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas, cuando vengan las dificultades, nos acordemos de esta palabra, de este fundamento bíblico, para que sepamos cómo debemos actuar en los momentos de adversidad. Porque muchas veces, hermanos queridos, Dios necesita probar y pesar nuestros corazones. Y muchas veces Dios va a permitir ciertas circunstancias para ver cómo estamos nosotros. Y a veces podemos salir aprobados, pero a veces podemos salir desaprobados, hermanos queridos. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en esa área. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios nos va a volver a dar una oportunidad. Nos va a volver, porque hasta que no pases la prueba, hermanos queridos, vos no vas a pasar de nivel. Siempre el diablo va a usar algo para que vos caigas. Pero cuando vos lo vencés al maligno, como dice la palabra de Dios, con la palabra de Dios, con lo que nos enseña el Señor, y vos entendés tu posición en Cristo. Porque el problema muchas veces no entendemos cuál es nuestra posición en Cristo. ¿Qué autoridad tenemos en Cristo? Y vos sos un hombre y una mujer de autoridad para someter tu carne y para no escuchar ni obedecer lo que el diablo quiere. Acá hay dos opciones en el camino del Señor. O obedecemos a Dios o obedecemos a lo que el diablo nos habla. Por eso nosotros tenemos que ser espirituales, hermanos queridos. Y espirituales no significa estar 24 horas orando de rodillas, hermanos queridos. Espiritual es aquella persona que escucha la voz de Dios y que la obedece. Porque, hermanos queridos, no hay oración más eficaz que una oración cuando el corazón no está alineado a la voluntad de Dios. Si no, pregúntele al pueblo de Israel, pregúntele a Josué, ¿por qué fue vencido por un pueblo tan chiquito como Jai? Después de haber tenido una gran victoria en Jericó, habiendo derribado los muros impenetrables de Jericó, en la segunda batalla que tuvo, Israel terminó derrotado por un pequeño pueblo insignificante. ¿Por qué? Porque había un pecado en el pueblo. Amén. Y cuando nosotros le damos lugar al viejo hombre de pecado, le estamos dando lugar al pecado, hermano. Y entonces el diablo hace que nosotros caigamos en derrota. Y eso no es lo que quiere Dios. Por eso muchas veces hay que hacer un alto en el camino y pensar. Hay algo que a mí me pasaba antes, que siempre el apóstol me corregía, y que yo era muy acelerado para hablar o para contestar. Y con el trayecto del tiempo y de muchas correcciones, he aprendido a pensar antes de hablar, hermano. Hoy me dice la pastora, ahora ¿cómo me escuchas? Me dice la pastora. Antes no me dejabas hablar. No lo dejaba hablar. Y uno cuando va creciendo, cuando va siendo un poquito más espiritual, me falta un montón todavía, ¿no es cierto? Pero estamos en eso. He empezado a refrenar mi lengua, hermano querido, y a escuchar más. Porque muchas veces la lengua va más rápido que los oídos. Y cuando vos te declarás una persona espiritual, hermano querido,
vos aprendés a refrenar tu lengua, como dice más abajo el libro de Santiago. Amén. Y a escuchar un poquito más. Porque muchas veces, por no escuchar, quizás no lo escuchamos a Dios, hermano. Entonces, cuando nosotros pasamos por diferentes pruebas, tenemos que considerarnos bienaventurados. ¿Cómo nos tenemos que considerar? Nos tenemos que considerar que somos afortunados, que somos felices, porque quiere decir que el diablo está preocupado por nuestra vida, porque el diablo sabe que estamos en las manos de Dios y que le estamos ganando la pulseada. Por eso no te pongas mal, hermano querido, cuando el diablo te tiente, cuando estés a prueba, porque Dios usa la tentación del diablo para probar tu fe, tu obediencia, tu sujeción, tu sumisión a Dios. Entonces, cuando estés atravesando diferentes pruebas, en vez de ponerte triste, en vez de ponerte amargado, en vez de ponerte afligido, gozate en el Señor, porque en el Señor el gozo es nuestra fortaleza. Porque aquellos que pasamos pruebas, que pasamos lucha para el Señor, somos bienaventurados. ¿Tú lo crees? Decí conmigo, soy bienaventurado, pastor. Y voy a pasar la prueba creyendo que soy un afortunado. ¿Escuchaste? Vos fíjate cómo dice, bienaventurado el varón que soporta. ¿Y qué significa soportar? Soportar significa sufrir muchas veces, hermanos. Aguantar, tolerar. A veces nos pisan en el dedo y explotamos. Somos petardos. ¡Plum! Para arriba, como decía Marcelo Jiménez. Fíjese cuando usted empieza, hermano, a desmenuzar un versículo, cuántas cosas está diciendo en breves palabras el apóstol Santiago. Por eso la palabra de Dios hay que leerla despacito, con comprensión de texto. ¿Escuchaste? Cuando viene la prueba vas a sufrir, hermano. No es que te vas a reír, no. Porque el amor es sufrido, dice la palabra de Dios. ¿Cómo es el amor? Y por amor a Dios, yo voy a sufrir esto que me están haciendo. Porque yo por amor a Dios soporté el sufrimiento, hermano. Amén. De lo que me estaban haciendo. Aguanté, toleré. Y es muy importante, hermanos queridos, trabajar en la tolerancia, trabajar en nuestras vidas, hermanos queridos. Muchas veces no nos toleramos ni nosotros mismos. No sé si les pasa a ustedes, pero a veces a mí me pasa, hermanos queridos. Pregúntenle a la pastora. La pastora, el Señor ha trabajado mucho con la paciencia de la pastora, porque me tiene a mí al lado. Y yo también, hermanos queridos, he trabajado en la paciencia con la pastora, porque esto no se crea que es un ángel de luz la pastora. Tiene, como todos los seres humanos, porque nadie es perfecto, hermano. ¿Sí? Porque esos problemas, los que tenemos pareja, los sufrimos todos. ¿Sí? Y Dios, ¿sabe por qué, hermanos queridos? Porque muchas veces Dios permite esos roces, porque Dios tiene que pulirnos. Y son necesarios los roces, hermanos queridos. Y a veces no entendemos que Dios nos está queriendo pulir. Y muchas veces nos resistimos a ser pulidos. Venimos al camino del Señor como diamantes en bruto. Pero Dios tiene que ir formando la forma. El tallador, el que trabaja con piedras preciosas, va trabajando con las herramientas y va sacando las partes, hermanos queridos, para dejarlo lisito, para que quede brillante, para que quede esplendoroso. Y
Porque así te quiere ver Dios, hermano querido. ¿Y eso a través de qué viene? A través de las pruebas. Por eso, el que entiende eso, entiende que es un afortunado, porque Dios te tiene en cuenta. Porque Dios está trabajando en vos. Porque si Dios no te tendría en cuenta, no te pasaría nada, hermano. Y a veces nuestra falta de conocimiento de la palabra, o el mal conocimiento de la palabra de Dios, o el no querer escuchar a Dios, enseguida escuchamos lo que el enemigo nos habla a nuestro oído y actuamos enseguida. Por eso tenemos que aprender a identificar quién es el que nos habla. Por eso hay que conocer la palabra de Dios, porque el diablo te habla dulcemente también al oído. ¿Cómo nos habla el diablo? Y te muestra el cuadro y la situación para que vos te creas la víctima y actúes con rabia. El incomprendido. Amén. ¿Cuántas cosas sufrió Cristo, hermano? Si nosotros no tenemos que parecer a Cristo, y si Cristo pasó un montón de injusticia, ¿usted se piensa que no va a pasar injusticia? Dice que la obediencia se aprende a través del padecimiento, pero no queremos padecer en nada. Entonces tenemos que padecer como cristianos, como dice el libro de Pedro, hermano querido. ¿Quiere que lo leamos? Mire lo que dice el libro de Pedro, a ver si lo puedo encontrar. Nos vamos a salir un poquito. Padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Qué tenemos que hacer? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gozáis con gran alegría. ¿Usted quiere participar de la gloria? Bueno, hermano querido, gócese en la prueba. Abrazarlo al que está al lado tuyo y decirle: te tenés que gozar en la prueba. Tenés que ser tolerante. Vas a sufrir en la prueba. Te vas a tener que aguantártela. Muchos creen que aguantársela, y esto lo hablo en el ámbito del mundo, es el que gana siempre las peleas, ¿viste? Los machos men que le ganan a todos. Pero el que se la aguanta no es el que gana todas las peleas, el que se la aguanta es el que por más que pierda se levanta y sigue peleando. Ese es el que se la aguanta. Amén. Preguntale al que está al lado tuyo: ¿cuántas piñas te viene dando el diablo? ¿Te la estás aguantando o estás saliendo lloriqueando por los rincones? Hermano, mirá que Dios te dio un espíritu de valentía. ¿Qué nos dio el Señor? No te dio el espíritu de Kiko ni de Chavo. Sonreí, Jesús te ama, y dale un fuerte aplauso al Señor. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué es la tentación? Pregúntame, pastor, ¿qué es la tentación? Pastor, ¿qué es la tentación? La tentación es una instigación demoníaca o es un estímulo que induce al deseo de algo. ¿Por dónde te va a tentar el enemigo? Por tus deseos carnales, por tus concupiscencias. No te va a tentar por el área que vos sos fuerte. Te va a tentar por tus debilidades, por el talón de Aquiles. El diablo sabe cuál es tu debilidad. Amén. Sabe cuál es tu batalla, cuál es tu lucha. Y por ahí se va a meter el enemigo. Amén. Te va a instigar. Dale, dale. Así hizo con Eva, hermano.
Miremos el cuadro de Eva en el huerto de Edén con la serpiente. Le instigaba, dale. Vas a conocer, vas a ser como Dios. Hacelo. Y cuando le damos libertad a esa vieja naturaleza, vienen esos pensamientos, hacelo. Rompele la cabeza. Hacer actuar de esta forma, violentamente. Desacatate. Si igual después Dios te perdona. Es un instigador el diablo. No sé si a vos te habrá pasado, pero a mí me pasa siempre, hermano. Amén. Ahí queda la decisión de nosotros. De escucharlo, de comprarle lo que Él nos quiere vender, o ser íntegros a lo que el Señor dice en su palabra. El Señor dice en su palabra, hermanos queridos, en la regla de oro, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y amar no significa que le tengo que ir a dar abrazos y besos. Significa no tener una acción mala contra Él. Porque el amor ágape de Dios es una acción. Porque vos no vas a querer darle un abrazo a un enemigo, a alguien que te lastimó, a alguien que te ofendió. Pero si se manifiesta el amor de Dios en vos, vos no vas a ir a hacer ninguna acción mala contra ese que te ofendió o te hizo un agravio. Amén. En cambio, el instigador te va a decir que haga justicia por tu propia mano. Y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No nos conviene hacer justicia, hermanos queridos, con mano propia. Tenemos que ser pacientes y esperar la justicia de Dios, porque es la mejor, es la verdadera. ¿Escuchaste? Por eso no nos dejemos instigar por el diablo, ni tampoco estimulemos los deseos carnales, hermanos queridos, que también es otro enemigo. Es como le dije en la prédica anterior, no sé si se acuerdan, para mí mi peor enemigo es mi vieja naturaleza, hermanos queridos, más que Satanás. Yo he entendido eso. Pablo creo que también, el apóstol Pablo. Por eso él escribió: el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer eso hago. Porque él sabía que estaba luchando con una vieja naturaleza caída, que todos luchamos, hermano querido, desde el día de la caída del hombre. Nosotros tenemos una humanidad caída en la carne. Lo que resucitó Dios en nosotros es el espíritu, la carne no, hermano. ¿Sí? Cuando nosotros nos bautizamos en agua, muere el espíritu para resucitar un espíritu nuevo en Cristo, no en la carne. La carne sigue siendo la misma. La carne es pecadora, la carne es desobediente, la carne es obstinada, la carne es rebelde. La carne, hermanos queridos, siempre quiere resurgir. Por eso la carne hay que tenerla sometida al señorío de Cristo. ¿Dónde tenemos que tener sometida la carne? Cuando la palabra de Dios dice morir al mundo y a sus deseos, no está diciendo que la carne no va a sentir más. Porque la palabra muerte significa separación. ¿Qué significa la palabra muerte? Entonces la palabra está queriendo decir: sepárate de los deseos pecaminosos del mundo. No quiere decir que la carne no va a sentir más, porque a veces interpretamos más, pensamos que no va a sentir más la carne. No, hermano, no se equivoque. Cuando la Biblia habla de muerte a los deseos, muerte al mundo, está hablando de separarte del mundo. Porque la palabra muerte significa separación. Por eso cuando partimos de esta tierra dice: se murió el hermano. Claro, se separó el espíritu, que vuelve a Dios, el que sopla el aliento de vida en nosotros. El alma va a un lugar
de descanso, esperando la resurrección de Cristo cuando resucita a los muertos, ¿sí? O cuando nos levantemos, cuando Él venga a buscar a su iglesia, y la carne va a donde fue tomada, a la tierra, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. La carne, hermano querido, no fue redimida. Por eso el mal conocimiento de la palabra de Dios nos hace creer cosas incorrectas. Porque la carne es una carne de pecado, hermano. Los que nos redime el Señor es el alma para ser salva. Y es el alma es la que tiene dos opciones, de obedecer a la carne o de obedecer al Espíritu. De acuerdo a cómo vos actúes, vos estás obedeciendo a quién. Por eso, el diablo por ahí va a investigarte por esa carne que no se quiere sujetar, estimulada por esos deseos. A eso se llama tentación. Estar tentado, hermanos queridos, no significa pecar. Haber consumado la tentación es el pecado. Amén. ¿Por qué Jesús le dije no entren en tentación? Porque cuando vos entras en tentación perdés fuerza. Amén. Por eso es conveniente no entrar en tentación. Pero podemos entrar en tentación en algún momento, pero no pecar. Si nosotros nos acordamos de lo que Dios nos habla. Por eso tenemos que estar atentos a lo que Dios nos está hablando en esta noche. ¿Para qué? Para que cuando vos tengas que enfrentar una prueba, una tentación, vos sepas cómo puedas desenvolverte y vencer al maligno. Porque el maligno está derrotado, sí, por Jesús está derrotado. Y nosotros a través de Jesús lo derrotamos. ¿Pero cuándo? Pero cuando vivimos la vida de Jesús en nosotros. Cuando nosotros le damos lugar al otro yo, ya no es la vida de Jesús, es el otro yo. Entonces por eso salimos derrotados. Por eso el Señor hoy nos está enseñando, amén, de que van a venir pruebas. Y que a todo eso lo tenemos que resistir. Fíjese que dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido, o sea, vamos a tener momentos que vamos a ser tentados y que vamos a tener que resistir esa tentación. Vamos a tener que resistir, ya sea porque el enemigo nos estimula a pecar, o porque la vieja naturaleza de nosotros y ese deseo nos quiere incitar a pecar. Entonces ahí vamos a tener una doble resistencia. Amén. ¿Y qué significa resistir? Oponerse a la acción o violencia de otra persona o situación. A veces hay que usar una fe violenta, hermano, y a eso se habla en la palabra de Dios cuando habla de fe violenta. Pararme firme, ¿sí? No dejarme, hermanos queridos, guapear por el diablo, sino ser valientes. Porque las pruebas van a venir, hermano. Sobre todo los creyentes, sobre vos, sobre mí, sobre todo. Por eso hoy Dios nos está enseñando cómo debemos actuar frente a la prueba, frente a la tentación. ¿Sí? Tenemos que oponernos a esa instigación, a ese estímulo. ¿Sí? Ya sea, hermanos queridos, que el diablo opere a través de otra persona, o ya sea que el diablo opere a través de nuestros deseos. Amén. Para hacernos salir desaprobados. Porque nosotros tenemos que salir obreros aprobados delante de Dios. Pero muchas veces nos resistimos. No aguantamos un round. En el primer round ya el diablo nos cacheteó y nos bloqueó. Tenemos que ser
matando a palo al ruso, pero él resistía, él resistía, él resistía, él resistía. Iban pasando los Ronin, cada vez la cara más inflada y el corte en el ojo que no le dejaba ver, pero él resistía, resistía, resistía. Porque él tenía esperanza, él sabía que en un momento Dios le iba a dar una oportunidad. Y hermano querido, cuando vos resistís en el Señor y en el poder de su fuerza y te revestís de la armadura de Dios contra las acechanzas del diablo, con el apresto del Evangelio, hermano querido, como dice, con la fe para apagar los dardos del maligno, hermano querido, va a haber un momento donde el enemigo va a dejar un lugar descubierto y el Señor te va a hacer sacar una trompada como la de Rocky, un zurdazo mortal en la pera del diablo, y al diablo lo vamos a noquear y vos vas a salir un más que vencedor por medio de Él que nos amó, y vas a salir un hijo y una hija aprobado, habiendo resistido la prueba y habiendo calificado un 10 para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen ese soy yo, pastor? Por favor, hermanos queridos, porque hay recompensa. ¿Qué había para Rocky? El cinturón de oro, el cinturón de campeón. Y vos pensás que no va a haber recompensa. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos están detrás de esa corona de vida? Yo estoy detrás, por eso vengo, hermano, por eso resisto, por eso soporto, por eso sufro penalidades como buen soldado de Jesucristo. Por eso soy feliz, hermanos queridos. Ahora entienden por qué tenemos que ser felices y afortunados. Porque si soportamos la prueba quiere decir que Dios nos tiene en cuenta para entregarnos, hermanos queridos, la corona de vida. Hermano, estamos jugando la Copa América y un país estaba resistiendo en los penales. Porque todos queremos llegar a la final y ganar la Copa América. ¿Cuántos de Argentina quieren que Argentina salga campeón? Y yo creo que un país estamos resistiendo y ahí alentando. Y bueno, yo creo que los ángeles del cielo están alentando. Vamos, Johnny, vamos, Joana, vamos, Uma, vamos, Juanita, que tenés que resistir, tenés que aguantar la prueba, porque pronto viene la corona de vida eterna, pronto viene el premio para los escogidos, pronto viene el premio para mis hijos. Por eso vale, hermano querido, vale la pena soportar la tentación, soportar la prueba, salir aprobado, porque Dios tiene el galardón preparado para ti cuando vivas con Él en el reino de los cielos. Y si ese aplauso es para Cristo, y si ese aplauso es para esta palabra, que se escuche ese aplauso. Decí conmigo: voy a resistir la prueba, pastor. Voy a sufrir penalidades. Voy a ser tolerante. Voy a aplicar en mi vida, Señor, lo que dice la palabra de Dios. Voy a aguantar, voy a tolerar. Y voy a ser feliz. Voy a ser afortunado. Porque el diablo te quiere ver por los rincones llorando, cantando la canción del pequeño gusanito, hermano. Y no, si estás pasando una prueba y si viviste algo así, no te pongas triste, hermano. Dios está tratando con tu vida. Dios te tiene en cuenta para la corona de vida, hermanos queridos. ¿Qué más felicidad podemos sentir que eso, hermano? Que los ojos de Dios están posados sobre tu vida y sobre mi vida. Por eso, hermanos queridos, cuando tuve, hermanos queridos, este ataque del enemigo, y cuando el enemigo me instigaba, y mi carne también quería salirse de la vaina, como dicen los colombianos, me acordé lo que Dios
Dios me dijo y la advertencia. Y me sometí, me humillé. Porque al que se humilla, Dios lo exalta. Y había una trampa que el enemigo me quería tender. Entonces el Espíritu Santo me habla y me dice: llamá por teléfono a tal y tal persona, porque te están haciendo una trampa. Y pude llamarlo y solucionar el problema para que no llegue un teléfono descompuesto y tenga un problema grave después. Por eso en las pruebas, hermanos queridos, van a ser difíciles. No significa que no vamos a sufrir, que vamos a llorar, que vamos a tener que derramar lágrimas. Pero confía en el Señor, sometete al señorío de Cristo, hermano. No le des lugar a la carne, obedece a la palabra de Dios, porque Dios tiene el más lindo premio para tu vida. Si sos fiel, si sos obediente, si sos íntegro. Amén. Por eso en esta noche quiero que te pongas de pie. Oh Rama Kandala Basaya. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé esa fuerza. Amén. Para poder soportar las pruebas, las dificultades, las adversidades que muchas veces, hermanos queridos, se nos presentan en el camino. Las piedras que quieren hacernos tropezar, que quieren sacar lo peor de nosotros, hermanos queridos, para que la imagen de Cristo se distorsione, se deforme. No permitas que la imagen de Cristo se deforme en tu vida por no soportar la prueba, hermano. Levanta tus manos al cielo. Oh Shaka Rama Kanda. Le voy a pedir a la profeta que venga. Venga, profeta.